Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Luis Chávez y en esta ocasión vengo a hablarles de la disciplina escolar. ¿Creen ustedes que somos los docentes quienes debemos impartir la disciplina o son nuestros padres? La disciplina es un conjunto de normas cuyos cumplimientos de manera constante conducen a ciertos resultados. Por lo general son resultados positivos en nuestra sociedad. En esta ocasión, como se lo he dicho, me centraré principalmente en lo que es la disciplina escolar. Es importante que como docente instruya a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a nuestros administrativos, incluso a nuestros aseadores, ¿por qué no?, a lo que es la disciplina escolar. La disciplina escolar es un conjunto de normas para mantener la convivencia sana en la escuela. Ella se basa en tres: en el orden, en regular la conducta del estudiante y en el orden escolar, dando así una preparación efectiva a la comunidad educativa. Cuando me refiero a la comunidad educativa, me refiero a todas aquellas personas que nos involucra el centro: estudiantes, educadores, administrativos y los aseadores. Dicen que la educación empieza en la escuela y dice que la verdadera disciplina empieza en el centro. ¿Por qué? Porque hay una formación integral y una culminación ética, que es lo que quiere alcanzar la educación, que cuando el estudiante termine sus estudios, ya sean primarios, secundarios y universitarios, terminen con una formación ética integral para nuestra sociedad. Aspectos que integran la educación total: está la disciplina mental, que se da a partir de reglas particulares. Esas reglas son reglas que imponemos nosotros, los docentes, y que compartimos con nuestros estudiantes para que vaya creándose un ambiente de orden y de orden, especialmente de orden en el aula. Y la educación moral, que va dirigida a la formación moral. ¿Qué es la formación moral? No es más que el aprendizaje entre jóvenes y adultos que se va adquiriendo y se va poniendo en práctica uno a través del otro. Está la verdad moral, que es la participación consciente del sujeto, es lo que te indica que cuán moral eres tú en la sociedad, si eres poco o si eres mucho. Y la moralidad es cuando se toma posesión de sí mismo, cuando tú eres autónomo para hacer ciertas cosas en la sociedad. Proceso de formación moral. El proceso es un proceso continuo de crecimiento que aumenta y se completa y al final se perfecciona. Se completa en cierta edad y tú lo vas perfeccionando a través de los años. Hay tres ciclos de la formación moral: en el hogar, en la escuela y en la vida. En el hogar es la autoridad, los padres son los que te enseñan. En la escuela, la disciplina de los maestros. Somos los educadores que tenemos que instruir a nuestros estudiantes aspectos positivos. Y en la vida, la autonomía moral, que es la que tienes tú. La escuela comienza el verdadero sentido de la disciplina. A continuación le diré tres razones que sustentan esto. Ellas son conjunto y reglas y normas. ¿A qué se basa esto? Se basa a las reglas que nosotros imponemos en nuestros salones de clase a nuestros estudiantes. Y las normas son aquellas que impone el centro, ya sea el uso del uniforme, la hora de llegada, la hora de salida. Esas son las normas que influyen en la disciplina de nuestros estudiantes. La convivencia basada en valores. Importantísimo punto este. La convivencia basada en valores no es más que esa repartición de valores que tienen nuestros estudiantes y que nosotros tenemos con ellos. En ocasiones podemos encontrar estudiantes más responsables que otros, pero a la misma vez podemos encontrar más estudiantes solidarios que otros o más puntuales que otros. Entonces ahí va a haber una repartición de valores y esa convivencia va a hacer que ellos vayan adquiriendo no ese aprendizaje, sino esa práctica. Rutinas que fomentan hábitos de orden, ya sea las entregas de tareas, la puntualidad en la clase, el uso correcto del uniforme. Es importante que haya ese hábito. Cuando hablamos de disciplina, por lo general pensamos que en problemas, en conflictos, y nos mantenemos en ese lapso. Sin embargo, la disciplina, como dije, es un conjunto de normas y reglas. Entonces ahí entra lo que es la organización y es importante que nuestros estudiantes y nuestros colegas sepan la importancia de lo que es la disciplina o el concepto básico de disciplina, que abarca mucho más que un conflicto. La disciplina escolar
tiene tipo es de acción y propone la libertad. La educación y la disciplina autónoma. El objetivo es crear hombres con disciplina autónoma, es decir, que ellos sean aptos de gobernarse a sí mismos, moralidad, y dispuestos a convivir en una sociedad con solidaridad, con respeto e incluyendo todos los valores posibles. Libertad y autonomía del docente. Un punto sumamente importante a tocar, y especialmente para nuestros docentes. Cuando tenemos libertad, pensamos que podemos hacer en el aula lo que queremos. No. En la libertad, específicamente en este punto, se refiere a aquellas estrategias que tú puedes usar para mejorar tu metodologías de enseñanza o tu proceso de enseñanza, y que la adquisición de conocimiento en los estudiantes sea mucho más fácil. La autoridad del docente. Antes de continuar este punto, quisiera leerles una cita que me encanta. Dice: el verdadero docente enseña más con su ejemplo subjetivo que por su coacción exterior, más por simpatía que por amenazas o sanción. Es importante. A veces cuando tenemos que la autoridad del docente, pensamos que podemos hacer con nuestros estudiantes lo que queremos y que ellos tienen que hacer lo que nosotros decimos. Bueno, en este caso, nosotros como docentes debemos ser simplemente guías y transmitirle a ellos la mayor cantidad de valores posible. Pero no podemos educar a nuestros estudiantes imponiéndoles, amenazándoles, porque no somos o no estamos en un colegio militar. Estamos para ofrecerle a los estudiantes la mayor cantidad de valores para que ellos puedan en una sociedad ser autónomos y tener una culminación ética, que es el objetivo que hablé arriba de lo de la educación. Para lograr esa adquisición de disciplina en los centros, es importante que el docente utilice habilidades como establecer objetivos realistas con los estudiantes. Súper importante, no podemos llegar al centro teniendo objetivos surrealistas que los estudiantes vean que no pueden alcanzarlos. Tenemos que tener objetivos claros y que los estudiantes comprendan a primera vista que ellos pueden lograrlo. Conocer a los estudiantes y las razones detrás de sus actos. Importantísimo. A veces pensamos que nuestros estudiantes actúan de manera negativa porque quieren hacerlo o porque quieren molestarnos a nosotros como docentes. Sin embargo, muchos de nuestros estudiantes presentan un problema en su vida, ya sea en su hogar, en la sociedad, o incluso un tipo de violencia, que más adelante estaré hablando de eso. Entonces es importante que veamos ese proceso psicosocial de nuestros estudiantes y tener en cuenta mucho la psicopedagogía en esta parte de nuestros estudiantes y tener en cuenta lo que ellos necesitan. Crear un clima de trabajo más animado y estimulante posible. Es importante. Estamos con unos estudiantes que están con niveles hormonales encima, con una interactividad insuperable. Entonces tenemos que estar en constante cambio de estrategias para que ellos se sientan atraídos en clase, porque si no lo hacemos, el estudiante no va a adquirir conocimiento. Siempre me voy a recordar esta frase de una de mis profesoras que me decía: si no hay motivación, no hay aprendizaje, y qué cierto que lo es. Así que pongamos en práctica la motivación de nuestros estudiantes para que adquieran el conocimiento. Disciplina educadora. Me encanta este punto. Este tipo de disciplina ejercita, adiestra, su resultado no se alcanza por los conocimientos adquiridos, sino más bien por el ejercicio reiterado de pensamiento y acción. Importante, esto es hablando desde el punto de vista en la disciplina. El estudiante tiene que pensar positivo para actuar positivo, porque si piensa negativo, actúa negativo. De nada vale que nuestros estudiantes obtengan notas de 5 a 10 y que son notas súper altas, cuando en realidad tienen pensamientos negativos y actúan en la sociedad negativamente. Así que tenemos que tener claro enseñarle el positivismo en nuestros estudiantes. Principio de individualidad. Reconocer que cada persona tiene sus propias características, sus cualidades y sus aptitudes singulares. Es importante. Todos nuestros estudiantes aprenden de manera diferente y nosotros tenemos que buscar la manera de que cada uno de ellos aprendan a través de sus fortalezas. Quizás es un poco de trabajo y decimos, no es un poco de trabajo para nosotros los docentes, que sí, pero es importante que el estudiante salga del centro con los conocimientos básicos
por ejemplo, de la primaria con los conocimientos básicos adecuados y de la secundaria con los conocimientos elementales de materias un poco más fuertes, básicas, para que en la vida universitaria le vaya muy bien. La disciplina puede ser preventiva o represiva. La preventiva hace un llamado siempre al orden y la represiva no contribuye a educar, impide, castiga y el desorden. Características del docente en la disciplina. El docente siempre debe demostrar confiabilidad, honradez, puntualidad, sensibilidad, autocontrol y imparcialidad. Esto es súper importante. Tenemos que mostrarle a nuestros estudiantes esa confianza, que ellos se sientan en ese ambiente de que puedan contarnos sus problemas para buscar la manera de ayudarlos. La honradez, transmitirles siempre los valores, como lo he dicho anteriormente, a nuestros estudiantes para que ellos puedan transmitirlo en la sociedad. Puntualidad. Este punto me encanta porque esto te indica que o cuán disciplinado eres tú en la vida, la puntualidad. Entonces, si somos puntuales en la vida, indica que es un punto de que somos parcialmente disciplinados, porque también incluye otras normas. Así que tenemos que enseñarle puntualidad a nuestros estudiantes, sensibilidad, ser sensible con nuestros estudiantes. Muchos de ellos tienen problemas en sus hogares o hay otros problemas, otros factores que influyen en su proceso de enseñanza-aprendizaje, más de aprendizaje, y debemos ayudarlos. El autocontrol. No podemos perder el control al momento de un conflicto en la escuela. Debemos tener siempre un control neutro, buscar las maneras de solucionarlo y nunca de ponerse de frente a frente o de fuego a fuego con nuestros estudiantes. Y la imparcialidad. A pesar de que a todos los estudiantes lo apreciamos por igual, no podemos encariñarnos con unos que con otros. Debemos ser imparciales en esta parte. Debemos ser neutros para así pues tener una convivencia armoniosa entre todos los estudiantes y nosotros. Técnicas para mantener el orden en el aula. El docente siempre debe tener estas técnicas presentes e incluso imponerlas desde que inicias el año lectivo hasta que finalice y continuamente todos los años ir renovándote estas técnicas. Ser firme y razonable. Ser firme en tus conceptos, en tus valores, para transmitir y razonable con tus estudiantes. No combatir fuego con fuego. Es lo que está hablando con anterioridad. Tener ese autocontrol, no perderlo o como decimos, no perder esos estribos y entrar en un conflicto entre nosotros con el estudiante. Y variar las actividades en clase. Estamos en constante cambio y asimismo los estudiantes necesitan esos estímulos y cambiarlos constantemente para que ellos puedan, de cierta manera, ir adquiriendo el conocimiento de una manera más fácil para ellos. Conflictos en el aula. Nosotros sabemos que los conflictos es de nuestro diario vivir y que tienen muchas connotaciones negativas. Sin embargo, también tiene su lado positivo, que nos indica esa necesidad de cambio y que a la larga se convierte en una necesidad o en un proceso positivo. ¿Cómo resolver conflictos en el aula? Hay dos maneras: en grupos y disciplina, y sanciones y prevención. Los grupos y disciplina me encanta porque integran a todos los estudiantes y lo hacen de manera cooperativa o competitiva. Cuando hay un conflicto en el aula, es importante que los pongas a trabajar a todos juntos. Cuestión de que cada uno parta o de su propia idea y vayan creándose otra vez ese ambiente más agradable con ellos. En sanciones y prevención, nosotros como docentes debemos de evitar soluciones un poco traumáticas, porque a veces también somos un poco exageramos las cosas, así que evitar esas soluciones traumáticas para que el estudiante no se sienta mal. Hay veces que hay que utilizar el modelo auditorio, que significa que el docente tiene que ejercer ese poder absoluto sobre ese conflicto para que se pueda resolver de la manera más adecuada posible. Y el modelo democrático puede establecer normas colectivas y voluntarias. La convivencia escolar, súper importante. Es importante que los estudiantes convivan con sus otros compañeros, con sus docentes, con sus administrativos, para que ellos vayan aprendiendo e intercambiando esos valores que necesitan o esas normas, esas reglas, y así tener una sociedad más justa y equitativa,
Quizás es un poco repetitivo lo de la sociedad justa y equitativa, pero es importante que haya esa convivencia en los centros educativos para que los estudiantes puedan, de una u otra manera, practicarlos en la sociedad. La mediación. Estábamos hablando de conflicto, ahora vamos a hablar de mediación. Esto es un proceso en que ponemos al estudiante a tomar las responsabilidades enfrente por generar ese espacio o ese conflicto y generar ese espacio para resolver el problema. ¿Cuál es la dinámica? 1. Identificar el problema. 2. Discusión y resolución del problema. Y 3. Adoptación y soluciones, y seguimiento también del problema. Antes de seguir con lo que es la mediación, es importante que hablemos de la violencia. La violencia son situaciones donde uno o dos más personas se enfrentan y uno o dos más personas salen perjudiciales. Entonces, hay dos tipos de violencia y tenemos nosotros como docentes tenerlos claros. La violencia invisible o encubierta y la violencia simbólica. La violencia invisible es aquella que no podemos ver y que está muy presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, los maltratos psicológicos, los menosprecios, la difamación, la humillación. Y es por eso que es importante que conozcamos a nuestros estudiantes, las partes de atrás de sus actitudes, cuando ellos se sienten apartados, porque en muchas ocasiones puede ser que ellos estén sufriendo de algún tipo de maltrato y que es una violencia que no podemos ver. Y la violencia simbólica es aquella donde ya hay golpes y puede ser indirecta, directa e incluso social. Así que tenemos que tener claro eso. Volviendo con lo que es la mediación, hay reglas para la mediación. 1. Ser neutro y confidencial. Nosotros como docentes, que somos los mediadores, debemos ser siempre neutros y confidencial en el momento de resolver un conflicto con estudiantes. Tener siempre claro eso, ser neutro y confidencial. El estudiante o ambas partes quienes crearon el conflicto deben ser respetuosos, saber escuchar y tomar voluntad. Así que ellos tienen que tener esos tres aspectos para poder solucionar el conflicto de la manera más adecuada posible. Entonces, los procedimientos, porque también hay procedimientos para la mediación, ¿no? Que es alcanzar o comenzar a escuchar las partes. Es importante que como mediador debemos escuchar ambas partes, uno del otro, a ver qué es lo que están diciendo y entender lo que ellos quieren decir. La acumulación de información. Es importante que lo escuchemos en el primer punto y tomar la información necesaria de cada uno para así ir buscando una solución. Es importante que nunca se tome a terceros. ¿A qué me refiero con terceros? A estudiantes que no tuvieron en el conflicto y que siempre van a apoyar a uno o al otro. Entonces eso es muy importante en este caso. No escuchar a terceros, escuchar y acumular información de los quienes crearon el conflicto. Desarrollar agendas. En esta parte, cada estudiante tiene que expresar su visión del conflicto. Quién lo empezó, quién lo terminó y nosotros como mediadores escuchar. La cuarta parte es generar movimiento. Ese generar movimiento es más que generar opciones para buscar la solución al conflicto. El escape es analizar las opciones con los estudiantes. Ahí es donde nos vamos a las reglas de la mediación, donde el estudiante tiene que escuchar, tener voluntad y tener voluntad y ser respetuoso a lo que se vaya a tomar al final. Y al final tenemos lo que es resolver la disputa, que es un seguimiento y cómo se resolverá el conflicto. Este es el tema del día de hoy, chicos, la disciplina. Traté de no extendérmelo mucho, pero ya vemos que se me ha pasado un poco. Así que le agradezco, muchísimas gracias, espero le haya gustado. Son conceptos básicos de lo que es la disciplina y lo que se vive en nuestros centros educativos. Y cualquier sugerencia o cualquier consulta, dejarlo aquí abajo en los comentarios. No olviden seguirme en Instagram y darle su like y suscribirte al canal. Gracias.